If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. El último asalto en Radio Marca. Microphones and they wanna know. Yeah. Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos al último asalto, el único programa de deportes de contacto en la radio en España y por lo tanto el mejor. Bienvenidos a la dicta blanda de Gonzalo Campos y Jorge Lera en este universo de las MMA, el boxeo y todo lo que consista en dar tortazos, guantazos, piñas y sandías. Hoy vamos a hablar, se nos está agarrando en la jaula, de uno que se ha agarrado bien fuerte, Khabib Nurmagomedov, con esas declaraciones sobre Ilia Topuria, pero también en el bloque de Jorge Lera hablaremos de los mejores contendientes que ha habido en las Dana White Contender Series, precisamente quiénes han sido los mejores y quiénes van a acabar siendo los mejores. Tenemos War a Week, tenemos al habla hardcore para hablar con todos vosotros, que ya sabéis que podéis dejarnos un mensaje en los comentarios del canal de YouTube, y por último un sonrisas y lágrimas, que va a tener muchas lágrimas porque ha sido súper accidentado, ya lo veréis. Esto es el último asalto, nosotros comenzamos gracias a Winamax. El último asalto, con Gonzalo Campos y Jorge Lera. La UFC visitó China con una cartelera a priori muy interesante, pero en la que si lo que se pretendía era potenciar savia nueva y aupar estrellas, el tiro salió por la culata. En el combate estelar, el desconcertante e imprevisible brasileño Johnny Walker protagonizó la gran sorpresa al noquear en el segundo round a la estrella local, el tigre de la montaña Zhang Mingyang, al que cortó su racha de 12 victorias consecutivas. Johnny Walker comenzó el combate en su versión garrafón, pero lo acabó como etiqueta azul. De ninguno de los tres combates principales sale nadie aupado. Qué cosa más rara. Y eso que los tres combates principales eran carne de pay-per-view más que de Fight Night. Así es, Gonzalo, sorprende concretamente el caso del combate coestelar, que fue raro y extraño desde incluso antes del pesaje. Tras comprobar el estado de Brian Ortega, la UFC decidió que la pelea se iba a hacer en un peso pactado por encima del pluma, y el excampeón, Aljamain Sterling, se impuso por decisión clara tras 5 asaltos, haciéndolo justo ante un decepcionante Brian Ortega, que no sabemos a dónde va a ir a partir de ahora. Tiene que darle una vuelta de tuerca a Brian Ortega. Ni puedo calcular lo que le han pagado por ir a China a pelear en el peso pluma cuando él tenía claro que quería subir al ligero. ¡Qué raro! Raro, sí señor, pero especialmente estrepitosa fue la caída de Lonnie Kavanagh. El peleador inglés de madre china empezó de manera muy brillante su pelea ante el veterano Charles Johnson, pero no supo dosificar los esfuerzos, se desfondó y acabó recibiendo un terrible KO en el segundo asalto a manos del veterano Charles Johnson. Otro peleador que pierde su condición de invicto en este fatídico 2025. Pies de plomo con lo de Kavanagh. El chico es bueno y se encontró con un mentón de acero. Iba dominando la pelea y tradicionalmente este tipo de peleadores acaba subiendo. Le faltó escoger bien dónde gastar su batería, pero es joven y mejorará. Por otro lado, semana de mucha actividad en la zona noble de la UFC, con el anuncio de 2 buenos fichajes para la compañía. El doble campeón de Octagon, el belga Losene Keita, que se enfrentará en la cartelera de París a Patricio Pitbull, y también prometedor fichaje del imbatido inglés Luke Riley, una de las más fulgurantes estrellas de Cage Warriors. Además, algo que ya debatimos en el World Week, justo cuando en el mismo día dije yo aquí en este combate que no se haría, la UFC tira, como siempre, por la calle de en medio y nos anuncia y nos confirma el duelo entre Reinier de Ridder y Anthony Fluffy Hernández, que yo creo que al final es un acierto. Vaya acierto absoluto con nuestro War a Week. Hoy hay más. Tengo ganas de ver a Keita, que creo que es el mejor peleador belga del panorama internacional, por encima incluso de Volkanovski, que le tenemos en la UFC. Y por cierto, la pelea de Ridder y Fluffy apaga un poco las posibilidades de ver a Khamzat Chimaev en el desierto, en UFC 320. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Estoy intrigado, pero también destacamos en el panorama nacional que tuvimos la velada de War en Gijón. En el combate coestelar, nueva victoria de David Hervías, que venció por decisión al duro y pundonoroso peruano Jonathan Benancino. Y en el combate estelar, con el título del peso mosca en juego, Ahmed El Idrisi obtuvo la victoria por puntos en su esperado combate de revancha ante Borja García, al que arrebata su cinturón de campeón. Un resultado no exento de polémica y que seguramente pues va a dejar las puertas abiertas a un tercer combate
tendencia, el combate de desempate entre ambos. Vamos al lío, que esto es el último asalto y las MMA no se van a contar solas. Hoy se nos está agarrando de la jaula Khabib Nurmagomedov y Corey Anderson. That ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. Se nos están agarrando de la jaula, qué dos peleadores, qué situaciones más contrarias, pero qué importante. Yo creo que lo de Khabib Nurmagomedov había que hablarlo sí o sí, porque las declaraciones tienen tela, pero tela marinera, ¿eh? Yo creo que, a ver, hemos escogido dos peleadores, uno de mucha trascendencia, evidentemente, el otro más anecdótico, y uno que yo te he notado, francamente, afectado. La indignación. Indignado, diría. No me atreví a decirlo, lo has dicho tú, pero esa es la sensación, ¿no? Va a ser, ¿Qué ha pasado con Khabib? Va a ser un 80-20 esta sección, Sí. 80% para Khabib, 20% para Corey Anderson, porque hay que destacar lo que es importante en el mundo de las MMA, y es que Khabib Nurmagomedov sale con unas declaraciones en ruso, en un ambiente muy ruso, en una entrevista, los dos con un solo plano de cámara, hablando por hablar, y voy a decirlo directamente, creo que muchas veces que una persona tenga relevancia en el mundillo hace que nos tomemos muy en serio unas declaraciones. He visto la parte de la entrevista, la he visto en el ruso original, por supuesto, doblado al inglés, y he dicho, vale, aquí está hablando Khabib Nurmagomedov como si le preguntan que qué le apetece cenar hoy. Es Está decir, tirando... no ha hecho un análisis, no ha dicho me está enfocando la cámara de la CBS Paramount en la que tengo que hablar, sino me has preguntado mi opinión y he ido improvisando lo que me apetecía. Pues el tipo estaba repanchingado ahí con el entrevistador y parecía que estaban hablando, pues ya te digo, como quien ve llover. Pero bueno, pues si hay algún despistado en este planeta Tierra que exactamente lo que dice, pues hay alguno que no lo sepa, es que Arman Sarukian va a ganar a Ilia Topuria en caso de que se enfrenten. Necesito tu ayuda para que de vez en cuando me digas, oye, este término que utilizas tanto, dale un poco de respiro. Vamos. El relato. El relato. Khabib Nurmagomedov, ex monarca de las 155 libras, que pasa el trono y que enseguida lo toca un poco Charles Oliveira, pero se lo queda Islam Makhachev, el líder del team Nurmagomedov que sacó Abdulmanap Nurmagomedov. Ahora es Khabib. Alma mater de todo el clan dagestaní. Es el que ha cambiado y revolucionado las MMA por ese lado dagestaní. Y lo que ocurre aquí es que su peleador, Islam Makhachev, el hombre principal de ese equipo ahora mismo, un super peleador, el número 2 libra por libra actualmente del ranking, coge y se sube al peso welter, negando la pelea con Ilia Topuria en el peso ligero. Ilia Topuria quería hacer el campeonato del peso ligero no contra Charles Oliveira, contra Islam Makhachev, matando dos pájaros de un tiro. Ese es el nivel de miedo de Ilia Topuria. Quería pelear contra el que era el número 1 libra por libra, el que era el heredero de Khabib Nurmagomedov, el que nadie quería ver ni en pintura si no fuese porque tiene el campeonato. Ahora, ¿qué ha ocurrido? No son tontos, ellos no tienen miedo. Islam sube no por miedo a Ilia Topuria, sube porque quiere una doble corona, la misma que tiene Ilia Topuria actualmente, pues la quería con el peso welter de Jack de la Magdalena. Pero yo creo que el equipo de Nurmagomedov sí que quiere ponerle piedras a Ilia Topuria por si acaso. No quiere darle la posibilidad a Ilia Topuria de enfrentarse contra Islam Makhachev y para ello desea frenar su ascenso y está haciendo campaña, ojo, por Arman Sarukian. Sin duda, yo creo que es también una estrategia clara. No, a ver si ese combate se tiene que hacer, se hará. Pero todo lo que sea poner trabas, palos en la rueda del camino de Ilia Topuria, y evidentemente saben que Arman Sarukian es un rival complicado. Para mí, evidentemente, Ilia le va a ganar. Pero ya sería complicarle la vida, sería ganar tiempo, tener la posibilidad de que, oye, y si pierde, pues fíjate, nos quitamos a este de en medio y nos lo quitamos de nuestros planes. Al final... no olvidemos que Ilia Topuria no solamente es el posible rival de Islam Makhachev en ese hipotético combate que para Ilia sería una tercera categoría, sino que son los dos que se están jugando, que se están alternando en la posición número 1 de libra por libra, que es algo simbólico, honorífico, pero que lo hace la UFC y que es la cúspide, es la punta de su pirámide. Por lo tanto, es que es muchísimo en juego. Sería el supercombate de pues casi de la década. Y lo has dicho muy bien, ese es el combate de la década. Y lo has vuelto a decir muy bien hoy, miércoles 27 de agosto,
El número 1, libra por libra, el mejor peleador de todo el planeta, se llama Ilia Topuria. Y ahí ya contestaron ellos que no les hacía gracia, ¿no? Que la primera pelea, victoria del peso ligero Ilia Topuria les llevase a ese número 1 libra por libra, un número 1 que no ambicionaba Ilia porque sabe que depende de los juicios de personas a las que ni conoce, entonces es muy volátil. Cuando pelee Islam Makhachev, si gana Jack de la Madalena, probablemente recupere ese número 1 y Ilia no podrá hacer nada contra ello, salvo ganar a Ilia. ¿Cuáles son las declaraciones de Khabib Nurmagomedov? Que os hemos dado mucho la chapa y todavía no os hemos dicho qué es lo que ha contado. Él dice, para empezar, que la pelea que tiene que hacer Ilia Topuria estos meses hasta que llegue ese posible enfrentamiento es Arman Tsarukyan, y que considera que Arman Tsarukyan tiene un 80% de capacidad, de posibilidades de vencer a Ilia Topuria frente a Ilia, que tendría un 20%. De primeras, ese mensaje, ¿qué te parece a ti? Pues como que están queriendo cebar una rivalidad, no decir esto es un mismatch, es un combate desigual, sino, oye, este combate qué interesante es, hasta pensamos que puede ganar Arman Tsarukyan, para cebarlo y que efectivamente pues se haga ese combate y ganan tiempo, ¿no? Pero un 80% a favor de Arman Tsarukyan, por 20 para Ilia Topuria, teniendo en cuenta que Ilia es el campeón, que Ilia noqueó a Charles Oliveira en el primer asalto, mientras que Arman Tsarukyan le gana una decisión dividida en el que tiene 2 o 3 intentos de sumisión Charles Oliveira. Me parece una falta de respeto. Es un pellizco que le quieren pegar ahí a Ilia Topuria. Claro, creo que está por encima Ilia de no ha dicho 55-45 sí. para Arman, creemos que Arman tiene más herramientas. No. Y te voy a contar todo lo que ha dicho. Lo primero es que dice, antes Ilia era muy difícil de ganar, pero ahora ya hay material para estudiarle porque ya ha hecho esas peleas. Luego, Arman maneja mejor las patadas. Y aquí se ve cómo es el análisis al pedo de Khabib Nurmagomedov, que dice, le saca 10 centímetros más o menos Arman Tsarukyan a Ilia Topuria. Le saca la friolera cantidad de 0 centímetros, según la UFC. Y tampoco ha sido un problema para Ilia Topuria el ceder centímetros, porque va con sus características y sus habilidades. Pues imagínate si miden exactamente lo mismo y Khabib considera que mide 10 centímetros más Arman Tsarukyan. Ustedes pueden comprobarlo en la página web de la UFC, en la página web de ESPN, y atentos, que se equivocan mucho. Pues vayan a el careo de Charles Oliveira contra Arman Tsarukyan y el careo de Charles Oliveira contra Ilia Topuria. Exactamente el mismo careo. Quiero decir, no hay diferencia de estatura. Si uno de los dos es más alto por 1 o 2 centímetros, no será clave en la pelea que tengan Arman Tsarukyan y Ilia Topuria, si es que alguna vez la tienen. Dice Khabib Nurmagomedov, hombre, es que Ilia es un striker y el wrestling siempre se ha impuesto. Khabib, tío, estudia un poquito. Ya. No te estudies solo a tus peleadores. O sea, quiero decir, que tú no... Te da rabia, ¿no? Que un tipo al que respetamos tanto. El otro día decías tú, yo me quedo con Khabib antes que con Conor. Es mi peleador histórico favorito. Sí. Podría ser como el aura que tenía y que muchas veces se pierde en el momento en que sales del octágono y te pones a hablar en vídeos, ¿no? Hay que dar menos entrevistas, y te lo dice Sí, alguien sí. que quiere entrevistas, ¿eh? Menos entrevistas hay que Y además dar. yo creo que hay algo ahí que es evidente, que cuando ha habido un aluvión en todo el mundo de la UFC, en todo el mundo de los deportes de contacto, de alabanzas a Ilia Topuria, peleadores que dicen que Ilia Topuria es fundamental, que está siendo el mejor artista marcial del planeta, que todos son loas, alabanzas, incluso ya vemos de los de la nueva generación, cuando vemos gente que debuta en la UFC, no, mi ídolo Ilia Topuria, entonces yo creo que esta es una sombra muy grande que están haciendo al otro, es Cristiano Ronaldo y Messi, pues Islam Makhachev que es al que él defiende, Hay entonces ego todo aquí. lo que sea hacer de menos, efectivamente, hay mucho ego. Hay ego. Aquí hay alguien que les ha quitado el triunfo y que viene del Cáucaso y los noquea. En vez Y de es tirarlos al el suelo. que, evidentemente, está poniendo en tela de juicio esa hegemonía daguestaní, de todo, que son Es invencibles, que son... Khabib se retiró imbatido, No, pero- Islam Makhachev... pero están tiene- hablando de eso. Pero es que hay un capítulo más. Es que el relato lo maneja muy bien el equipo de Khabib cuando empieza esa guerra con Conor McGregor, que realmente son ellos cogiendo a Artem Lobov y poniéndolo en una esquina en un hotel y dándole un tortazo delante de todo el mundo, 20 contra 1, como era la historia de Artem Lobov. Quitándonos eso, que siempre han manejado muy bien el relato, porque nadie se acuerda de por qué empezó la rivalidad con Conor, que fueron ellos los que metieron la pata. Es que ya perdieron el primer asalto contra Georgia. Merab Dvalishvili le gana a Sí. Umar Nurmagomedov, demostrando claramente quién es el mejor de los dos y dejando a Umar Nurmagomedov enterrado en la categoría. Sí, señor. Entonces ahí hay algo, hay un resquemor. Pues falta la batalla más importante, que yo creo que es la que tarde o temprano hay que hacer. Y no hay que poner a Tsarukyan de por medio, hay que hacer ese combate ya. Hay que hacerlo ya de ya. Ojalá lo estemos viendo en febrero de 2026. Oye, la UFC
Dice Javi Nurmagomedov, tiene miedo a perder a su estrella. Ya empieza, ¿lo ves? Este es todo el relato. Es que claro, es la estrellita. Ya lo quieren poner donde Sean O'Malley, ya lo quieren poner donde Paddy Pimblett. Se olvidan de lo que viene haciendo Ilia Topuria. Que no es que ha ganado el peso ligero viniendo desde el top 10 de los... No. Que es que ganó el campeonato de peso pluma primero, luego ha subido, lo defendió contra más Holloway. O sea, no hay... A ver, yo creo que es indiscutible la figura de Javi Nurmagomedov por todo lo que representa, pero que aquí está tirando opiniones del VAR. Exacto, y se corona el VAR diciendo... no porque no suelen ir estos al VAR, pero... no, claro, pero de vamos, mezquita. Pero de mezquita, que se entienda, ¿no? De entrada de mezquita. Sí, o de fumar una shisha de estas ahí. Opinión de un shisha café, de que son donde les gusta debatir, pero... Dice, es que Ilia es claramente un peleador de medios. No. Por favor. Es que, Javi, por favor. Y ya no le van a poder esconder. No hay por dónde cogerlo. Javi, mira, te estás agarrando tan fuertemente de la jaula que no te quitamos un punto, sino dos. Y hay otro que se ha agarrado. Y sí. No sé cuánta indignación tengo porque es que me parece que ha hecho el cretin. Ha sido esta semana, leemos unas declaraciones de Corey Anderson, que fue expeleador de la UFC, que tuvo ahí una buena etapa también hasta el año 2000. Y ha salido, hasta 2020, perdón, que ha salido con unas manifestaciones diciendo, yo en esos años tendría que haber hecho el título, no lo hice. Es más, Hunter Campbell me vino a mí un día y me dijo, oye, que lo sepas, te voy a confesar que tú deberías haber hecho el título. En ese momento era John Jones, el campeón del semipesado, pero como no vendes, como no tienes seguidores en redes, pues no te lo dimos. Bueno, es un relato de estos que me gustaría conocer la opinión de Hunter Campbell, que sí. Claro, porque esto sería palabra contra palabra. A mí no me suena el relato. Y creo que viene a decir como, no, hoy en día lo que importa son las redes, lo que importan son los seguidores, no los desempeños deportivos en el octágono. Y no sé, a mí no me ha sonado muy creíble. A ti te indigna porque tú has seguido como mucho más en directo, de cerca, claro. Y me da rabia que 5 años después... O sea, este tipo ha estado 5 años en Bellator y en PFL. Exacto, sí. Con un pensamiento intrusivo, y su mentira se ha ido haciendo una bola de nieve cada vez más grande y ya la ha soltado como si a alguien le importase la opinión de Corey Anderson. Corey Anderson, ganador del de Ultimate Fighter, no es que no tenga redes sociales, es que se va a la UFC con un récord de 10 victorias, 5 derrotas, sí. Que no es un mal récord, pero no es un récord que haya dejado huella, nada. Él se va de la UFC en el peso semicompleto con 30 años. Sabes que el semicompleto y el completo pues dura hasta los 40 peleando perfectamente. Entonces te vas siendo joven y te vas teniendo mucho de contar. Corey Anderson se va de la UFC, o sea, no hace el título no porque no tenga redes, sino porque sus 10 victorias en la UFC, 7 son por decisión y 3 son por finalización, siendo un peso semicompleto. Sus combates eran un auténtico muermo. En la primera subida que tiene hacia el título, lo vi yo con estos ojitos, en directo, perder noqueado contra Jimmy Manuwa en Londres en el primer asalto. Eso es lo que le frena la primera contra el título. Luego lo noquea este hombre, Ovin Saint-Preux, en la siguiente pelea y sale totalmente. Y cuando está haciendo la escalada, tiene un combate, tiene 4 victorias consecutivas, 3 de ellas decisiones, la cuarta es la frenada a Johnny Walker. Desde ese momento es cuando empezamos a pensar que no tiene mandíbula porque Johnny Walker tendría que haber acabado con Corey Anderson. Y tras esa victoria le dan la opción de title contender contra Jan Blachowicz. Jan Blachowicz, a quien ya había vencido Corey Anderson al principio, se lo acaba noqueando y Jan Blachowicz hace el título interino, el título vacante contra Dominic Reyes. Corey Anderson estuvo a una victoria de hacer el título. Pero es muy fácil, ¿no? Decir, no, a mí no me lo dieron porque no vendía. Pero ¿qué redes tenía Jan Blachowicz, el poder polaco? Ese hombre no ha vendido nada. Dominic Reyes tampoco vendía nada. Thiago Santos no vendía nada. ¿Quién estaba más por ahí? Anthony Smith no vendía nada. Él se fue porque en un momento determinado perdió un combate de title contender y no quiso volver a hacer la escalera y prefirió ir a intentar ganar dinero en Bellator y en PFL. ¿Y qué le ha pasado? Que en Bellator hace un Grand Prix y pierde justo, pero hay una descalificación o hay un no contest por la pelea por el título, y cuando vuelve a hacer la rivalidad del título pierde. Entonces se ha ido de la UFC para ni siquiera ganar el título de Bellator. ¿Te ha gustado, Sí, se ha gustado. Queda absolutamente demostrado que se ha enganchado de la jaula de manera flagrante. Qué fácil es decir, no me dieron a mí la oportunidad del título, y luego, claro, te pones a ver, dato mata relato, Gonzalo, que es una expresión ahora muy de moda. Si yo no estoy comentando los partidos de la Champions porque no tengo redes. Exacto. Jorge, si es que esto es así, si no estaría yo ahí, que se quite Román, Carlos, todos. Bueno, esto ha sido la indignación en Se nos está agarrando la jaula. Ahora vamos a hablar de cosas más bonitas. Pero antes, un segundo, Luis, no te lo lleves. Winamax nos dice que el combate entre Bernardo Saint-Denis contra Mauricio Ruffi, ¿quién crees que es favorito? Mauricio.
Mauricio Ruffi con una cuota de 1.40 por el 2.60 del Dios de la Guerra. Vamos al bloquecito del grande Jorge Lera. Bueno, Gonzalo. Que Tengo que relajar. Estamos Cógete un poco el carro. Bueno, como estamos en las Dana White Contender Series, vamos a enfocarnos un poquito en la importancia que tiene, porque además vamos a tener en el mes de septiembre, el día 16, un español, que va a ser el tercero. ¿Qué te parece? Hablamos de lo que ha sido la andadura española, que no ha sido muy extensa, pero para luego meternos en lo que es las Dana White Contender Series, quiénes han sido los mejores, quiénes han sido los campeones, y hacer un poquito de MMA ficción, diciendo quiénes van a ser los siguientes campeones que salieron de la promoción de las Dana White Contender Series. ¿Te parece? Me encanta esta sección. ¿Cuántos años llevamos con las Dana White Contender Series? ¿7, 8? Esta es la 9ª temporada. Todo 9 empezó temporadas, en 2017. Pero un segundo, 9 temporadas. ¿Cuántas ediciones hay por temporada? ¿10 aproximadamente? No hay. Ha habido 9 ediciones, más una que hubo especial, que era la de Brasil, que fue en el segundo año. ¿Pero cuántas jornadas tienen las Dana White Contender Series? Ahora sé que son 10, ¿no? 10. ¿Y siempre han sido más o menos 10? Más o menos 10. Por ejemplo, la de Brasil fueron 3. Ahora más, los últimos años son 10 ediciones, 5 peleas, 100 peleadores, por lo tanto, y una media de un 41% de gente que entra en la UFC. O sea, casi 4 de cada 5 que ganan, 4 de los peleadores que ganan por noche se van ahí. Estamos hablando de 93 eventos. Exacto. A 5 peleas por cada uno de ellos, se me van los números a 450, 465 me sale de cabeza. 465 peleadores han pasado por las Dana White Contender Series, solo 3 españoles, ¿eh? Exacto, es quizás lo que, para empezar, el primero fue Dani Várez en la temporada 5ª, en 2021, con ese combate ante Carlos Hernández, que yo creo que todavía nos escuece, nos duele, perdió. Lo cierto es que, bueno, pues más o menos Dani Várez perdió, y como ocurre con otros peleadores, por ejemplo, como ocurrió con Diego López, que a lo mejor pierden, pero bueno, siguen ahí un poquito en la órbita y luego después de un periplo vuelven a la UFC. Esa fue la primera intervención. La segunda, el año pasado, de Abdelaer Rami, que se enfrentaba a Torres Finney, perdió, le noquearon en el primer asalto, un wrestler, lo tiró al suelo, al final con Gran Pound lo noqueó. Además, bueno, pues luego tuvo un positivo en el control antidopaje, que también esa nos da pena, sanción. pero por otros motivos. Claro, fue una lástima. Fue la caída de un futuro contendiente. Exacto, sí, además había también muchas expectativas con Abdelaer Rami, y este quizá pues sea el caso también más esperado, ¿no? Durante mucho tiempo veníamos hablando de Cher Sosa. El 16 de septiembre se va a enfrentar a Maxon Lee, que es un peleador que está imbatido, y vamos a tener la oportunidad de tener otro peleador en la UFC. Claro, porque Dani Várez también está sin haber ganado su combate en las Dana White Contender Series, y un año después le dieron la oportunidad. Es decir, perder no significa que no puedas entrar, pero queremos entrar por la puerta grande, ganando el combate. Exacto, entonces ya sabéis que eso lo podéis ver en HBO Max y en Eurosport los martes, todos los martes tenemos a la 1 en directo, luego se repite los jueves y los viernes. Y bueno, pues yo creo que es un poco el clásico del verano, ¿no? Que a ti te gusta comparar cómo en un momento dado era el Ultimate Fighter, era el gran la gran exposición de la UFC. De hecho, es un reality que salva a la UFC. Ahora prácticamente parece que ha pasado ahí a segundo plano. Por mí lo pueden cortar, ¿eh? Había también, sí, porque yo creo que pasó hasta la época, ¿no? Ha perdido ese pulso que tenía. Había otro reality o algo parecido, que era el Looking for a Fight, que iban pues también intentando descubrir talento local, pero desde 2017 ya todos los veranos tenemos, cuando llega el verano ya sabes que viene el Grand Prix en televisión española de nuestro querido y admirado Ramón Chu García. Por cierto, felicidades al pueblo de San Sebastián de la Gomera, que flamantes campeones del Grand Prix de este año. Yo no me lo pierdo, ¿eh? Los troncos locos, todo eso es una maravilla. Y luego están las Contender Series. Entonces vamos a hacer un ejercicio, porque las 2 primeras ediciones fueron en el Training Center de la UFC, luego ya se creó el Apex, como ya contamos aquí un día, y es el escenario de las Dana White Contender Series todos los años. Ese Training Center es el que han visto casi todas las ediciones de Ultimate Fighter, donde entrenaban ahí, peleaban allí. Entonces, vean
vean la diferencia entre el Apex y ese gimnasio. Bueno, por delante también, ya hemos tenido 3 campeones. Han tardado un poquito en llegar, porque evidentemente esto necesita un proceso de maduración. El primer campeón, Jamal Hill, que venía de la tercera temporada, sorpresa de completa. 2019, sí, quizá la gran estrella, que luego ha sido campeón también, ha sido Sean O'Malley, yo creo que la mayor estrella que ha pasado por las Contender Series, que llegó a campeón, pero que fue, curiosamente, la gran estrella de la primera edición. Es decir, estuvo antes que Jamal Hill, pero ha sido campeón un poquito más tarde. Hombre, porque la carrera en el peso semicompleto es infinitamente más corta que en el peso gallo. Y el tercer campeón, más reciente, de este año, Jack de la Madalena, que ya, es decir, que ya tenemos otro campeón cuando ganó a Belal Muhammad. Él venía de la 5ª temporada y, bueno, pues por lo tanto ganó además en las Contender Series a Ángel Lusa para ganar su puesto, carrera también fulgurante, meteórica, así que ya tenemos de todos los que han pasado por las Contender Series 3 campeones. Noto un patrón en esos campeones, son strikers. Claro, tienes más posibilidades de entrar en las Contender Series si das un espectáculo. Claro, evidentemente, porque lo que se busca, además del talento, de las condiciones, se valora, yo creo que fundamentalmente la actitud, el carácter, el estilo, por si hay algún despistado también. Son una serie de combates donde no solamente ganarte vale para ganar el contrato, sino que tienes que convencer, tienes que gustar. Incluso ha habido casos en los que algún peleador de una pelea muy buena, incluso perdiendo el resultado, ha entrado en la UFC. También me gusta destacar que en un principio el espíritu era como decir, esto no es UFC, no es marca UFC, no son combates de la UFC, es decir, incluso Dana White se saca la licencia de promotor, como diciendo, esto no es la UFC, esto es, bueno, dentro del paraguas de la UFC, pero el que gane pues puede tener la oportunidad de entrar en la mayor liga, pero hacen como esa división, ¿no? Es decir, que nadie se confunda que el que ha peleado en las Contender Series no ha peleado en la UFC. Así es. Bueno, pues vamos a ver de forma muy rápida las estrellas de cada una de las temporadas, porque luego vamos a hacer ese ejercicio de ver quiénes serán los próximos campeones. En la primera temporada, bueno, yo tengo aquí destacado a mucha clase media, Kurt Holobaugh, Matt Frevola, pero la gran estrella, Sean O'Malley, que como dijimos, llegó a campeón. Esa es la temporada de 2017, la primera que se hizo en el Training Center de la UFC. Raro me parece que con 9 años de diferencia no haya más peleadores que hayan destacado, que hayan llegado un poco más lejos. Segunda temporada, aquí sí hay 2 que yo creo que pueden tener opciones de ser campeones. Macy Barber, lleva 6 victorias consecutivas, en el peso mosca va bien, y Anthony Hernández, que ahora va a tener ese enfrentamiento con RDR, con Reinier de Rieder, pero es de los peleadores que yo creo que está también en ascenso. Para que vean lo cara que es la UFC en cuanto a conseguir el título. Hace 8 años de Anthony Hernández en la UFC y ahora está medio cerca de conseguir la oportunidad titular. ¿Y sabes quién estuvo también en esas Contender Series? Chase Hooper. Toma ya. Con 18 años le firmaron, le dijeron, oye, todavía no estás para la UFC, te vamos a dar un contrato de development, ¿no? De desarrollo para estar como cedido en otras compañías y al final, pero bueno, ahí le tenéis todavía, con el tiempo que ha pasado, perdió su último combate, con lo cual esto no es un camino de rosas, ¿no? Efectivamente, ¿qué temas tenemos? Tenemos pues la temporada de Brasil, Johnny Walker, Augusto Sakai, Taila Santos, Marina Rodríguez, Mayra Bueno Silva. Oye, pues para ser menos días de grabación, fueron 3, oye, y salieron ahí gente que sí que tuvo luego un recorrido. En la tercera temporada, 2019, tengo aquí a Brendan Allen, Tracy Cortés, como los más destacados, y Jamal Hill, nuestro primer campeón. Pues de momento casi el mejor año, casi. 2020, Ignacio Bamondes. Bien. Y otro que podría ser campeón, Carlos Ulberg. Uy. 8 victorias consecutivas lleva. Tiene ahora combate importante para conseguir la oportunidad titular. Pues ese año también estuvo interesante. 2021, Yasmin Yashida Vicius. Que está esta también puede hacer el título. Número 5 está ahora en el peso mosca y está. Tiene combate eliminatorio en Vancouver contra Marin Fiorot. Cuidado. ¿Cómo le he llamado? ¿Cómo se llama? ¿Fiorot? Manon Fiorot. Manon, sí. Le llamamos Manín. Manon. ¿Qué pasa, Manín? Cayo Borrallo. Cuidado. También salió de estas, que lleva un 7-0 en la UFC y que le vamos a ver bien prontito en la cartelera de París. Sí. Y Jack de la Madalena.
Oye, pues otro que ya el quedó mejor campeón, año ¿no? O sea, este de es momento mejor año. la quinta de 2021 no está mal. Pero vean la diferencia, quiero decir, en 2018 estaba Sonomal y hubo algunos peleadores más, pero hay algunos que no necesitan tanto tiempo para crecer, como son estos peleadores que hemos nombrado ahora. 2022, lo tenemos más reciente, ahí la primera gran estrella fue un poco Joe Pyfer, Baldo Cortés Acosta, que ahí se nos atasca, ¿no? Esteban Ribovics, Ikram Aliskerov, pero yo destacaría dos que creo que marcan un poco el que Dana White a partir de este momento quiere hacer como cositas especiales. Una de ellas fue Raúl Rosas Jr., que tuvo que pedir permisos porque no era mayor de edad todavía, no había cumplido los 18 años y tuvo que pedir mandar unos vídeos, unos informes a la Comisión Atlética de Nevada para que les permitiera que peleara. Ahí estaría nuestro amigo Mark Ratner, ¿no? Trabajando exactamente, eso. haría diciendo, oiga, este señor este es un chico que no ha cumplido todavía los 18 años, pero está perfectamente capacitado, como así se demostró. Y otro de las excentricidades, por decirlo entre comillas, fue la presencia de Bo Nickal, que hace en las Contender Series su segundo combate profesional. Entra a las Contender Series con tan solo un combate, evidentemente después de haber sido una de las grandes estrellas de la lucha libre, gana ese combate por sumisión en el primer asalto y dice Dana White, es que ha ganado muy pronto, yo no me atrevo a... Y en esa misma edición le hace repetir actuación, vuelve a someter el primer asalto y ya sí que entra en las Dana White Contender Series. Por lo tanto, ha madurado el producto y ha encontrado una forma de crear historias desde el primer momento. Sacarlos de las Dana White Contender Series con una historia ya y con un aliciente. Porque yo también estoy viendo mucho talento en estas últimas ediciones y creo que es más bien cómo vende la historia. La de 2023, que estamos ya casi, esto está muy, muy reciente, queda marcada por la irrupción terrorífica de los Fighting Nerds. Fíjate que ese es el año, el 2023, que más peleadores entran, que son 46 contratos, dan directamente de las Contender Series, pero si nos tenemos que quedar con tres nombres, Carlos Prates, Jan Silva y Mauricio Ruffi, fueron increíble. El primer, aunque ya Calle Borrallo lo había hecho, pero era un poquito más individual, pero como equipo, la gran confirmación de los Fighting Nerds como un auténtico equipazo. O sea, tuvieron 3 años para prepararse después del ascenso de Calle Borrallo. Y en 2024, pues yo me quedo con 3 peleadores, la verdad que es muy pronto todavía porque prácticamente no ha habido desarrollo. Ateba Gautier, el camerunés, que lleva 2 KOs en la UFC, brillantes. Malcolm Wellmaker, también con 2 buenos triunfos. Y quizá el más llamativo, porque tenía esa vitola de estrella, Lonnie Kavanagh. Ganó aquí. Él tenía mucho atractivo para 2 mercados fundamentales. El británico, de hecho él debuta en la cartelera de Londres. Actúa también en la de Macao, en China, porque su madre es china, y en la de Shanghái. Pero en el tercer combate, recientemente, pierde la condición de invicto. Yo tengo confianza en este chico. Yo también. ¿Ateba Gautier de qué categoría es? ¿Medio, semipesado? Medio, me parece que... No, medio. Vale, qué pena. Ya sabes que estoy buscando talento para el semipesado, como sea, porque lo vamos a necesitar antes de que esa división se vuelva débil. Oye, estos son las Dana White Contender Series. Y las 2025, que están empezando. ¿Ya tienes a las estrellas? Bueno, tenemos uno, dentro de esa construcción del relato que hablábamos, de hacer cosas un poquito llamativas, estuvo lo de Susurkaev, que está haciendo guantes haciendo sparring con Khamzat Chimaev, le meten de corto aviso, gana su combate hace 4 días, y en 4 días debuta en la UFC, con lo cual esta edición tenemos también otra gran noticia, otro gran titular, que fue precisamente el de Susurkaev, y con la esperanza de que el 16 de septiembre tengamos un nuevo peleador español en la UFC, que sería Etxer Sosa. Ojalá Etxer Sosa acabe representándonos a todos en el escenario más grande de los deportes de contacto. Uno que estuvo en las Dana White Contender Series y que acabó en la UFC sin ganar fue Diego López. Con una cuota de 3-0 se enfrenta a Jan Silva, que es favorito con una cuota de 1.39. ¡Qué favorito es! Ya sabéis que Jan Silva es mi hombre, pero con esta cuota dan ganas de ponerle dinero a Diego López, que será el combate principal de Noche UFC. Nosotros vamos ahora a seguir emparejando peleadores con el Wara Week. Ladies and gentlemen, give it up for the Wara Week man. Calling all cards left for the prince of the south. Kill that gabba dabba douche. I just got out. Still rapping, slapping kittens and grabbing my crotch. I'm the artist, the golf artist, the hard as a rock.
Tenemos peleas, ya sabemos que utilizamos What a Week para repasar el último evento de la semana. Habrá que utilizar la semana que viene un What a Week más de peleadores claro, que estén ahí un poco desaparecidos, ya que no vamos a tener este fin de semana ningún evento de la UFC en Eurosport y en HBO Max. Y hemos coincidido esta semana en dos emparejamientos, dos peleadores a los que le hemos querido encontrar cada uno de nosotros un futuro rival, pero yo no me he atrevido con uno que tú has traído. Me gustaría que empezases tú, ya sabes cómo hemos planteado antes, primero el titular y luego el análisis. ¿A quién le pondrías tú a Zhang Mingyang? Pues a Alonso Menifield. Me parece bien. Dos peleadores rankeados. Creo que tiene mucho atractivo. Se nos desinfló un poquito la montaña, el tigre de la montaña el otro día con esa derrota. Pero creo que tiene potencial, es un buen noqueador, entonces creo que Alonso Menifield lo tiene por encima, está clasificado. Es un hombre también más bien estático, con lo cual le favorece el lucimiento de Zhang Mingyang. En su día viene 2 victorias, pero ya ha tenido alguna derrota antes del límite, con lo cual le ganó Muzurkaev, le ganó también Carlos Ulver también, es decir, no es inexpugnable y creo que por las condiciones, por el estilo, le viene muy bien, porque lo que intentamos aquí es relanzar un poquito la carrera de un hombre que creo que sigue teniendo potencial de mercado como es Zhang Mingyang. Me parece buen emparejamiento, creo que el mundo y los dioses de las MMA preferían que ganase Zhang Mingyang como futura estrella a Johnny Walker, que parece un producto caducado, pero también le hemos buscado un rival a este peleador brasileño siempre espectacular de ver, Johnny Walker. ¿Cuál tienes tú? Azamat Muzarkanov. Es buen enfrentamiento, pero aquí tengo que tirar yo la casa por la ventana. Azamat Murzakanov, si no me equivoco, tiene enfrentamiento contra Rakic. Entonces yo le pondría al perdedor de ese enfrentamiento entre Murzakanov y Rakic. Y la verdad es que no creo que Johnny Walker vaya a ganar su próxima pelea. Creo que tiene la capacidad de ganar a casi cualquiera, pero no de ganar 3 seguidas. Pero va a tener el atractivo de decir, cuidado que no. Yo por eso le había puesto como Muzarkanov, porque venía imbatido, buen striker, también un 15-0 con 11 KOs, y digo, ven a ver si eres tan gallito y nos pega la sorpresa. Evidentemente sería favorito el ruso, pero Johnny Walker, igual que hizo con Zhang Mingyang, podría hacerlo con Muzarkanov, ¿no? Pero mira, el problema que veo con Murzakanov es que Murzakanov no tiene nada de prensa. Murzakanov ahora mismo, aficionados hardcore de la UFC, le pones una rueda de reconocimiento en un cristal como este que tenemos, ¿cuál es Murzakanov? Y no te dicen cuál es. Sin embargo, como dices tú, está invicto, no para hacer caos en la UFC. No le dejaría a Murzakanov tener que volver hacia atrás en el ranking para pelear con Johnny Walker. Le han dado a Alexander Rakic, vamos a ver si no queda también, y vamos a intentar crecerlo, vamos a meter un poquito de savia nueva en la UFC, en vez de ponerle pruebas con los de atrás. Y el último que tenemos en común, creo que es Aljamain Sterling, ¿puede ser? Sí. ¿A quién le tienes? Aquí tengo dudas, pues si esperamos el combate entre Diego López y Jan Silva sería un combate natural, o si quieres tener ahí entretenido a Ebloé porque no te apetece que haga el título. ¿A quién me has dicho que sería el combate natural? Perdón. Esperar un poquito a ver qué ocurre con el Diego López Jan Silva, o con... Uy, muy buena. Yo tengo a Diego López si pierde. O con, que yo creo que sería lo suyo, y o Movsar Evloev, si le quieres tener ahí entretenido. Claro, pero volver a pelear con Movsar Evloev sería un poco calamitoso. ¿Qué tal Arnold Allen, que lleva un año lesionado con el hombro? ¿No pelea desde julio de 2024? ¿Le aporta a Sterling o es un combate muy de rodaje? ¿Aporta alguno de los dos algo a alguien? Bueno, entonces con Diego López. Con Diego López sí pierde. Con Diego López sí pierde sería un buen enfrentamiento. Y ahora yo tengo 3 nombres. El primero, te quiero sorprender, Pavlovich. Hombre, Pedro de Pavlovich. Pedro de Pavlovich, a quien llamaremos ahora a continuación. Chicos, hacemos primero la llamada con Pedro. ¿A quién le ponemos? A Pedro de Pavlovich no le pondría pelea. No tiene una pelea en la UFC ahora mismo este hombre, porque el número 1 es Tomás Pinal, que se enfrenta a Cyril Gane. No. En caso de que gane Cyril Gane, probablemente haya una revancha contra Tomás Pinal o algo así. El siguiente es Alex Volkov, que ya ganó hace un año a Aunque sería Pavlovich. una revancha, lo mismo. No fue un gran combate, rusos, ¿no? Pero se peinaron y todo en la esquina. Se peinaron en la esquina, es verdad. Curtis Blaydes, que está detrás en el ranking de él. Jailton Almeida, que ya tiene pelea contra Alex Volkov, y luego Baldo Cortés Acosta. Tampoco hizo un combate, aunque ganó, pero tampoco fue un combate de volvernos a emocionar con Por Pavlovich. eso te digo, o sea, lo que le queda es un Curtis Blaydes, pero ¿es esa la pelea siguiente que queremos ver de Pavlovich? No sé, porque va a ser esa, pero no hay más. Yo creo que tómate unas vacaciones, estate 3 meses tranquilo y luego vuelve a entrenar. Venga, pues sí.
Es increíble, ¿eh? Charles Johnson lo tengo contra... Cuidado. A ver, Charles Johnson. A ver qué opináis vosotros. Le he metido con Steve Erceg. Yo creo que se merece un salto, ¿no? Vamos a darle una oportunidad. Da espectáculo. Lleva un montón de tiempo, muchas veces también acepta todos los combates, 4 combates que hizo. En 2024, si no recuerdo mal, hubo 4 victorias consecutivas. Es decir, que es un peleador, viene de protagonizar la sorpresa, pues sí. Con Steve Erceg. Además sería buen combate, sería bonito. Sería divertido. Algunos de ustedes nos dirán, hombre, pero Steve Erceg hace 2 peleas peleó con Brandon Moreno. Bueno. Pero es que contra Ode Osborne, que no estaba ni en el ranking, las pasó mal. Entonces, bueno, pues es un combate que a Steve Erceg le puede salir un poco rana de, oye, yo no gano nada, pero puedes ocupar un poco a Charles Johnson y a Steve Erceg darle una pelea de nuevo de, venga, vuélvete a lucir, vamos a darte de nuevo una oportunidad de que te muestres tu nivel. Ya te dimos demasiadas buenas peleas al principio y no rendiste al nivel que se esperaba. Por cierto, dije, bueno, lo metemos en Perth, que es dentro de un mes, a ver si los dos pueden, porque falta alguna que otra estrella. Pues no se puede porque hay 16 peleas para UFC Perth. Nosotros en los pay-per-view ofrecemos 9 peleas, en los Fight Night entre 10 y 11, dependiendo de si tienes 6 la carrera principal. 16 peleas están confirmadas para UFC Perth en un mes. O sea que hay unas early prelims larguísimas, ¿no? Larguísimas. Y por último, Brian Ortega, esta te va a gustar. Uy, es que me he dejado muy desinflado a mí. Pero yo te voy a dar algo Brian que te va a gustar. Ortega. Seguro, vamos. Ortega, no decepcionas tú nunca, hombre. Lo subimos al peso ligero, sí, ¿te parece bien? El elenco de peleadores es increíblemente largo, pero todos parece que pasarían por encima de Brian Ortega, pero hay un hombre, creo que está en el puesto número 11 del ranking o el número 13, que se llama Michael Chandler. Ostras, pues mira. Sí. Cuadra, ¿eh? Sí. 2 peleadores ahí con buen perfil, yo creo que también... Combate de pueblo clásico de pay-per-view. ¿Y quién ganaría? Yo creo que gana Chandler. Puede ser, por eso digo, es una buena oportunidad para los dos. También le rehabilitas un poco, que al hombre ahí vino con todo el perfil, se tiró toda la vida ahí esperando a Conor McGregor y también yo creo que está necesitado de un resultado que le rehabilite un poco. Pues igual es el muy mayor, buena idea, ¿eh? Por eso te digo, es el combate de mayor perfil en el que Chandler puede ser favorito ahora mismo en la UFC. Muy bien. Sí. Bueno, pues esto ha sido Warwick y nosotros ahora vamos a hablar al accidentado Pedro de Pavlovich. Man, bow them bad. Ready? Coachy load from in a Netherland. Where the grabbers stink like Ali get up on. The scheme hot today, we are the weatherman. A boy should have dropped, but the beretta jam. Pedro de Pavlovich, este ya es el mote definitivo. San Peter se le llamó en algún momento. San Peter Sands, ¿no? Arenas de San Pedro. Oh, San Peter Sands. Earthquake, era el terremoto de Arenas de San Pedro. Terremoto lo que ha sufrido esta mañana. Pedro de Pavlos, ¿cómo estás? Pues bueno, podría estar mejor. El anuncio del nuevo mote de Pedro de Pavlovich no salió de la manera esperada, porque ahora estoy en medio de la nada, una manera de hacer radio un poco diferente, pero bueno, he tenido ahí un percance con la moto y con la rueda, y mira, al fin y al cabo lo importante es que estamos aquí, aunque sea de manera telefónica, que es lo que más importa. Es lo que pasa cuando la gente como tú está buscando la noticia y la busca tanto y pero bueno, hay que decir que está perfectamente, que no le ha pasado nada, que no ha sido como Alfredo Duro en las vaquillas estas de San Sebastián de los Reyes, o sea, que esto está perfecto, no ha tenido ni una mácula ahí Pedro de Pavlovich. Oye, y el estatus que ha cogido Pedro de Pablo, que nos ha dicho, oye, pues no puedo ir y tal, y he dicho yo, no, tú la sección la tienes que hacer porque no me quiero perder yo mis 2 anécdotas semanales. Sí, no, además con ganas de contarlas porque esta semana tenemos descanso de Fight Night, pero es que han ocurrido 2 cosas este fin de semana que merece la pena contarlas. Bueno, ¿y de quiénes nos vas a hablar? Vamos a hacer un ejercicio de viaje al pasado en vez de viaje al futuro, ¿no? Viaje al pasado, encima, el primero del que voy a hablar es una persona que acabáis de juntarle con Steve Erceg, que me ha gustado mucho, que es Charles Johnson. Olé. Y es que la situación con la que llegaba a este Fight Night ha sido bastante problemática porque venía en números rojos, como ha confirmado el periodista Ariel Helwani. Le tuvo que dejar dinero su manager para esta pelea, para poder prepararla en condiciones. Va a ser padre dentro de poco, por lo que la situación, ya os digo, es que era muy crítica. Y aquí el debate surge en el hecho de que, como habéis comentado, tiene 4 victorias en 2024, tiene otra derrota contra Temirov este año, pero también es otro combate por el que cobras. Entonces la duda está en qué ha tenido que hacer Charles Johnson o cuánto le han de costar sus campamentos para pelear
6 veces en el último año y pocos meses, año y medio, y aún así estar en números rojos y estar tan mal económicamente. ¿Cómo puede ser, Pedro? Es increíble. O sea, yo entiendo que hay una premisa base que es que el primer contrato de la UFC es escaso para los peleadores que viven en Estados Unidos, que viven en Londres, que viven en zonas donde la cantidad de dinero, es mayor los sueldos de la gente y por lo tanto es mayor los gastos. No es igual para un peleador que viva en España, que con un sueldo de 12.000 más 12.000 por ganar, pues puedes ya hacer comprarte un coche, meterte en un alquiler bueno, una casa. Entiendo que ahí pueden tener problema al principio los peleadores de la UFC, pero Charles Johnson tiene muchas victorias, tiene algún que otro bono y ya estará ya estará en su tercer contrato en la UFC. O sea, Charles Johnson, si me dicen que gana 50.000 más 50.000, me lo creo. Claro, además es un peleador rankeado ahora mismo en peso mosca, que el año pasado una de esas victorias fue un caos brutal ante Joshua Van, que ahora va a pelear por el cinturón ante Alexandre Pantoja. Por lo tanto, es un peleador con cierta reputación en el peso mosca del que no te esperas esto. La buena noticia para él es que no solo ha ganado este fin ante un prospecto tan bueno como Leonard Kavanagh, sino que estuvo a punto de ser finalizado ahí cuando se quejó del ojo en el primer asalto, se repuso, también por el intento, los intentos más bien de derribo de Leonard Kavanagh, que se cansó los brazos y los bajó mucho y acabó siendo noqueado, y se ha llevado un bono de $50.000 más lo que ya ganaba por el combate. Por lo tanto, ahora intuyo que tendrá un colchón más amplio de cara a sus próximas peleas y que aparte yo creo que no tardaremos en verle, por el hecho de que, como habéis dicho, no quitándose el primer asalto en el que sufrió un poco más, no ha sido una pelea en la que haya salido muy magullado, por lo tanto yo creo que podrá volver en unos meses. Así es, este hombre es el Kevin Holland de esta división. Oye, ¿tú recuerdas si en esa racha de 4 victorias consecutivas consigue algún bono? Porque eso haría aún más crítica la situación para estar fuera de... Te diría que no, sobre todo yo he mirado, fueron 3 por decisión en el KO de Joshua Van, y sobre todo en la cartera de Joshua Van, que en las otras miradas no tenía, yo creía que la de Joshua Van sí que había ganado un bono, y según las estadísticas oficiales no se llevó bono. O sea que en teoría, según las estadísticas que ponían, no se llevó bono, pero aún así es lo que tú dices, es un peleador tan activo que no está en su primer contrato. Ahora explícanoslo, pero Pedro, en el peor de los casos, 4 victorias consecutivas con el primer contrato de la UFC son 88.000. Claro. No, perdón, 96.000, son 96.000. Sí. Entonces, con 96.000 en un año, ¿no has podido vivir o te has quedado en números rojos? Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues el tema es ese, que también, hombre, tiene sus ciertos costes los campamentos. También, como os he comentado, él ahora va a ser padre, tiene una vida familiar, porque también tendrá sus gastos familiares, pero hasta el punto de, como os comentaba, pidió dinero al manager, digamos, que le ha salvado, porque básicamente, como se sabe, tú tienes que pagar a tu equipo para viajar. O sea, la UFC te costea ciertas cosas, pero los peleadores tienen ciertos gastos. También intuyo que ese dinero sería como, vale, se le pido prestado a mi manager, pero te va a volver cuando cobre el cheque de este finde. Por lo tanto, hay que sumarle otro asterisco, que es que del dinero que gana este finde, parte va a ir para el manager, que ya de por sí le haya prestado dinero. No dicen la cantidad exacta de dinero que le ha prestado, pero ya poco que le prestes, te está dejando otra vez dinero. Entonces, lo bueno, entre comillas, es lo que habéis dicho, que es como el Kevin Holland del peso mosca, y se intuye que él no va a tardar en volver a subirse al octágono, pero debería de controlar un poco cómo son sus campamentos, porque encima ahora si va a tener un bebé, los gastos se van a multiplicar, ya sabemos cómo va esto, entonces no sé qué va a pasar ahora. Y Pedro tiene de esos combates en 2024, tiene 2 bonos, de los 4 combates, 2 bonos. Ante Azat Maksum le dieron el pelea de la noche, y el mencionado ante Joshua Van de actuación de la noche. O sea, que son un extra importante, ¿no? Entonces, Pedro... hay otra cosa que... Yo no te puedo replicar nada porque me encantan tus secciones y la estás haciendo desde una carretera hoy. O sea, hoy no se te puede decir nada, pero aquí ha habido una historia. Este tipo se va a Las Vegas después de cada combate a jugarse todo, porque no tiene ningún sentido que con una racha de 4 victorias, con 2 bonos, y no en el primer contrato, sino en el segundo o en el tercero, este hombre se ha arruinado. Este hombre ha tirado el dinero por algún sitio, hay que hacer esa investigación. Y en peluquero no creo que sea, ¿eh? Porque yo, según he metido en declaraciones suyas, en noticias, en a ver por qué razones daba, y aquí puede ser el tema que estoy diciendo, si él no decía nada en concreto, por lo tanto ahí puede estar también la confirmación del que vosotros decís. Si tú, ese dinero desaparece por arte de magia y no quieres comentar por qué has estado en números rojos, quizás sea un tema de malgasto de dinero y de que quizá no sepas llevar lo mejor posible tu
su dinero cuando ganan los combates, porque yo había mirado la Fight Night de Joshua y a mí no me había salido el bono, pero si encima te estás llevando un bono de $50,000, por mucho que tú te gastes dinero en campamentos, o tienes una vida con bastantes gastos o no es normal. Mira, que ya sabéis que me gusta hacer a mi numeritos. Hemos dicho 96.000 sin bonos y si fuese el primer contrato. Ya te digo yo que no es el primero, estaría en 20.000 más 20.000 porque encima es una persona que destaca. 20.000 más 20.000 a 4 victorias son 80.000, 160.000, a 2 bonos 260.000. Este tipo se ha gastado 260.000 euros en 2024. Total. Tirando por lo bajo, ¿no? Tirando por lo bajo. Y viene de pelear en marzo también, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, que este no es el primer sueldo que va a cobrar de este año, ya perdió contra Temidov, que a pesar de ser una derrota, es un peleador rankeado. Pedro, nos hemos equivocado de sección para este hombre porque este hombre tendría que estar se nos está agarrando en la jaula, ¿eh? Sí, totalmente. Se ha agarrado demasiado, de hecho. Bueno, ¿qué más historias traes? Ahora traigo al hombre del fin de semana, al hombre que dejó mudo al público de Shanghái, a Johnny Walker. Madre mía, si hacemos una porra a principio de año de qué peleador brasileño va a ser el primero en ganar un main event, creo que nadie hubiese dicho Johnny Walker, y es que los brasileños iban 0-10 en main events este año, y ha sido Johnny Walker el primer brasileño que ha conseguido una victoria en un main event. Es tremendo el dato. Bueno, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, va a empezar 11 peleadores brasileños en main events. Y 10 que pierden las 10 primeras combates estelares, 10 brasileños que pierden. Qué barbaridad. Y no cualquiera, o sea, los nombres están... Charles Oliveira, que sí que es cierto que fue contra Topuria. También estuvo Alex Pereira. También tenemos un Figueredo. Tenemos por allí un Carlos Prates que se enfrentó a Ian Garry. Sí, es verdad que se han enfrentado a rivales duros. Por ejemplo, Gilbert Burns se enfrentó a Michael Morales, que son rivales muy, muy difíciles, pero igualmente Zhang Mingyang también era el favorito y las cosas como son. La UFC llevó a Johnny Walker al UFC de Shanghái a ser finalizado por Zhang Mingyang y darle un salto mediático. O sea, Johnny Walker, yo creo que ni el propio Dana White se imaginaba lo que iba a pasar allí, pero se cortó la barba a los Chimaev y no había manera de pararle. Oye, el que sea hardcore fan en Brasil la ha tenido que pasar muy mal este año, ¿eh? Llegando siempre y yéndose a la cama, por decirlo de alguna forma, con una derrota. Pues si encima es la última pelea, te vienes abajo. Sí. Total, y bueno, y en pocos meses vienen pelas complicadas para ellos, porque tenemos un Rafael Fitchev contra Charles Oliveira, que es una pelea complicada por el poco tiempo que ha necesitado, entre comillas, Oliveira para reponerse de ese KO de Topuria, y luego el Pereira contra Ankalaev, la revancha, que es una pelea también muy complicada. Por lo tanto, ahí hay unas cuantas peleas. Ha sido Johnny Walker el salvador, que encima el primer asalto se le veía como con miedo, con mucha distancia. Sí que es verdad que intentó un derribo, aunque le salió un poco mal, pero nadie esperaba que a partir de las leg kicks consiguiese bajar el hype de un hombre que llevaba 12 finalizaciones en el primer asalto. Qué simpático está siendo con Johnny Walker. Intentó un derribo haciéndole la cuca de irle a la mano a Zhang Mingyang y pasarle por debajo. Sí, hizo un Chimaev contra Kevin Holland, pero mal. O sea, es lo que un Chimaev contra Kevin Holland, pero mal. Acabó en una montada que al final Zhang no supo aprovecharla, pero sí que se le veía después con mucho miedo. También es normal, después de los caos que había recibido, que no quiera tampoco meterse al tú por tú contra un hombre como Mingyang. Y en el segundo asalto, con las leg kicks, te encontró ahí la grieta y acabó finalizando a un oponente que había mucho hype sobre él. Ahora la gente, también como Johnny Walker ha sido tan criticado, yo creo que ahora va a ser Mingyang el que reciba críticas por cómo te finaliza este hombre, pero yo creo que también Walker merece que le demos otra oportunidad más, aunque a mí cuando hizo el gusano y estaba con el corazón en un puño. Pero ahora lo hace despacito, ahora lo hace ahí en 2 tiempos, ¿no? Y desde abajo. Claro, desde abajo ya. Sí. Recordemos que se lesionó precisamente celebrando un combate, que es una de las excentricidades que tiene este hombre, que está como un auténtico cencerro, pero que siempre pues es vistoso de cara al espectáculo, ¿no? Sí, por ser tan impredecible. Bien. Pero ojo que tenemos la siguiente es en París, que es la Cayo Borrallo, que estará Cayo Borrallo contra Imavov en el combate que podemos principal. tener ahí 2 victorias consecutivas de brasileños. Esto son cuestión de rachas, ¿eh? En Winamax está muy igualada esa cuota. La de Ankalaev contra Pereira dan favorito a Ankalaev con 1.49 frente al 2.60 de Pereira, y a mí me llama la atención que la cuota, Pedro, atención, que el combate entre Mauricio Ruffi y Benoit Saint-Denis llegue al segundo asalto se paga un 80, es decir, está la gente convencida de que esto se acaba en el primero, de que esto no dura mucho más. Pedro, ¿te vemos la semana que viene por aquí? Eso es, la semana que viene la moto ya estará en condiciones. Aparte yo ya en septiembre ya vuelvo a Madrid oficialmente, ya el pueblo se acabó para mí, ya el verano,
y ya no habrá problema, estaré por allí de manera presencial, que esta semana os voy a echar de menos. Pues disfruta, que las vacaciones en el pueblo luego acaban cambiando y nunca son iguales. Oye, disfruta mucho, Pedro. Nosotros nos vamos a hablar con los hardcore fans. ¿Sabes lo que es? Bótalo hasta 1, bájalo hasta 2. ¿Sabes cómo es? Bótalo hasta, bájalo hasta Al habla hardcore, Jorge Lera, la sección en la que nuestros adorados oyentes y televidentes de YouTube De todo tipo, sí. nos hablan con nosotros. Estoy escogiendo donde veo claramente preguntas. Cuando veo opiniones, pues bueno, para eso están los comentarios para opinar. No estamos contestando a opiniones random, pero cuando veo nuestros nombres, cuando veo un símbolo de interrogación, Pregunta. digo, a ver qué es lo que hay. La primera pregunta para Jorge Lera. Ya me dijo que le gustaba mucho la película Cinderella Man, nos dice Carlos Borrás, pero me gustaría saber cuál es su película o documental favorito de boxeo. Pues fíjate, me voy a quedar con, además de Toro Salvaje, evidentemente, que es la clásica, una que se llama Marcado por Lordio, Somebody Up There Likes Me, que esa ya saben cómo se hacen aquí las traducciones de cualquier manera, que es la vida de Rocky Graciano, que la interpreta además Paul Newman, que es una maravilla, porque además se ven imágenes del Stillman Gym, que es de las pocas imágenes que hay del gimnasio más mítico que ha habido, y la interpretación de Paul Newman fantástica, historia real, que me gustan las películas de historia real, así que me quedo con esa, con Marcado con el Odio. Nos vamos con la pregunta de Nieto Corralo. ¿Esperáis que Ilia le devuelva el favor a su hermano y le haga de entrenador cuando se retire en las 4 o 5 peleas más que haga? ¿Y si ya le sube de categoría o se queda en la que está aunque no luche con Merab? Vale, vamos a ir por partes. Lo de si ya le sube de categoría. En principio hubo un rumor. Yo no tengo la sensación de que Alec necesite subir de categoría ya. Creo que él tiene un cuerpo de peso gallo y si es capaz de ir dando el corte hasta llegar al campeonato debería hacerlo. Sí, yo creo que, a ver, esos pasos se dan cuando ya has conseguido tanto como hizo pues Silvia en el peso pluma, ¿no? Dice, bueno, ya lo he conseguido aquí, quiero un reto más. Alexander está empezando, ha hecho una buena actuación, pues yo creo que tiene que, si puede incidir en esa categoría. Él plantea el tema de Merab Dvalishvili. Son muy amigos, muy amigos. Todos los peleadores daguestanís, georgianos de la UFC, no sé, Roman Dolitz es el que veo un poco más alejado, son muy colegas entre ellos. Pero en el mejor de los casos a Alec le faltan 3 peleas, sí, en el mejor de los casos, para enfrentarse a eso. Y Merab Dvalishvili, de aquí a 2 años, por mucho que sea una pisonadora, tiene que defender el título esas 4 o 5 veces, o no querer retirarse, o no querer subir. Entonces, bueno, creo que no van a coincidir en el tiempo. Hay tiempo para ellos, de sobra. Sobre lo de que le haga el favor y sea su entrenador, bueno, pues yo creo que si le preguntas a Ilia Topuria si hace entrenador a Alec, te dirá que sí. Porque Ilia, pues en su curiosidad del día a día, pues se verá los combates del rival, le dirá yo haría esto, yo tal. No le veo haciendo exactamente lo mismo que hizo Alec por él, de en algún momento ceder parte de su carrera. Creo que están muy compenetrados, creo que Alec tiene este carácter más de entrenador y lo ha ejercido más con Ilia en el ascenso. Al nivel en el que está Alec, no necesita a Ilia como entrenador de ninguna manera, igual que... Aunque Ilia sí se apoya más en la figura de Alec para que le siga, pero yo creo que Alec puede desarrollar todas estas peleas hasta el top 10 de la UFC simplemente haciendo lo que sabe hacer, sin necesidad de alguien que le diga exactamente dónde va a estar la clave. Creo que él está de sobra capacitado para encontrarlo y que Ilia siempre le va a estar apoyando, pero no necesita decir soy tu entrenador. No, pero yo creo que es eso lo que tú dices, que es una relación totalmente de simbiosis. Y luego el papel de entrenador es que tiene muchas facetas, pero yo creo que el tener a alguien en tu esquina que sea de confianza, esa voz a la que escuchas, como hemos visto en muchos vídeos, a Ilia Topuria escuchar a su hermano en los combates, creo que eso es casi más importante que ese día a día de trabajo de campo, en el campo de entrenamiento. Sí, desde luego que sí, y sobre todo la confianza que se aportan el uno y el otro el día de la pelea estando ahí los dos. Esta es muy difícil porque podemos pegar una patinada histórica. ¿Creéis que con el nuevo acuerdo de la UFC con Paramount se abre la posibilidad de hacer UFC España en horario europeo? Mira, yo creo sinceramente que UFC España sí o sí se va a hacer en un horario europeo. No creo que Ilia Topuria vaya a pelear nunca a las 6-7 de la mañana, ni a las 3. O sea, ya que lo adaptas a un horario, no va a pelear a las 3 de la mañana. No tiene sentido, la prueba que se hizo en Londres fue una debacle total. Creo que tampoco, si Joel Álvarez encabeza un main event en España, un evento Fight Night sin Ilia Topuria, que sería rarísimo, creo que tampoco va a pelear a las 5 o 6 de la mañana, pero bueno, al ser Fight Night probablemente lo adaptas a nuestro horario. La supresión de los pay-per-views, que estaban obligados en salir en horario especial, sí que podría cambiarlo, pero yo creo que
La sensación que tengo es que han dicho son 12-13 eventos grandes, cada 4 meses uno muy, muy grande. Creo que esos 4 van a ser en horario estadounidense. Yo creo que ahí tenemos que esperar un poquito a ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla todo este nuevo contrato, porque evidentemente van a cambiar cosas, ya no es lo que dices tú, esa estructura inquebrantable de los pay-per-view siempre a la misma hora. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que es bueno. O sea, el cambio que ha habido en el sistema, primero, un día podremos hablar incluso de esto, de qué puede pasar, pero creo que la UFC va a pegar un subidón tremendo porque va a llegar a muchísima más gente a través de la CBS, simplemente facilitando. Aquí en España lo tenemos muy fácil, con HBO Max pagas una suscripción y te ves todo, pero allí cada pay-per-view eran $80. Si echas las cuentas de lo que gasta un hardcore fan en Estados Unidos viendo todas las carteleras con suscripción, con lo que era ESPN más los pay-per-views, era un pastón, y todo eso se va a reducir en un porcentaje muy grande, y eso va a hacer que crezca la afición de la UFC, pero vamos, de manera exponencial. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Rápidamente, que tenemos que este despedir el programa. Que no tienes evento. Pues no, sabemos, prepararemos ahí, yo qué sé, ¿no? Algo habrá que hacer, ¿no? Me has pillado de sorpresa, sí. Déjennos preguntas y consejos para qué hacer cuando no hay MMA, cuando no está la UFC en nuestro calendario. Esto es el último asalto. Nosotros vamos a ir despidiendo con nuestro tema Superstar del Lupe Fiasco, que yo creo que esa rutina es esa la que se tiene que dar para despedir y anunciar el programa. Esto ha sido el último asalto. Déjennos preguntas. Nosotros nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta pronto. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones, and they wanna know. Yeah. A fresh, cool young Lou, trying to cash his microphone check 212. Wanna believe my own hype, but it's too untrue. The world brought me to my knees, what have you brung you? Did you improve on the design? Did you do something new? Where your name in on the guest list? Who brung you? You.